Señor. ¿Están listos para decirle a Él: solo tú eres digno de recibir gloria y honra? A ti levanto mis manos, a ti te digo, Señor, solo tú eres digno. mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido.
yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo tú eres, Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Conmigo, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo es
por siempre y siempre. ¿Qué concepto viene a tu mente al recordar la iglesia del Señor en la que estamos? ¿Qué pensamientos vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, al pensar en la comunidad a la cual pertenecemos y nos pertenece? Te invito a definirla, a definir lo que sentís en una o dos palabras. Ahora, quiero invitarte a leer lo que el apóstol Pablo sentía por esta iglesia de Filipos y que podemos encontrar en el capítulo 4 de su carta a los filipenses. Miren lo que dice. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Otra versión dice, estoy muy contento y orgulloso de ustedes. Una más, dice, son mi alegría y mi premio o mi corona, haciendo alusión a aquella guirnalda de laureles que se daba en los juegos de aquellos tiempos a los vencedores. Pablo está exultante, lleno de gozo, porque considera a esta iglesia como la cima, la cumbre de su ministerio y de su vida espiritual. Allí puso todo su esfuerzo, su servicio, su obra, y se siente orgulloso, optimista, satisfecho y gozoso por lo que esta iglesia ahora es. Me pregunto y te pregunto, ¿es lo mismo que vos sentís por la iglesia donde estás? ¿Es la misma experiencia que tenés en tu corazón, el mismo sentimiento por la iglesia donde te congregás y a la cual perteneces? ¿Qué pregunta? Pablo está muy alegre por esta iglesia. Pero atención, no porque esta iglesia haya llegado a la perfección, no porque esta iglesia, por el trabajo del apóstol, esté ahora siendo una iglesia absolutamente impecable y libre de todo pecado y de toda frustración. Para nada. Quizás hasta todo lo contrario. Porque miren cómo sigue el texto. Ruego a Euvodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Es decir, que había en esta congregación un problema. No era una congregación perfecta. Había un gran problema de relaciones, de disputas y hasta quizás de principios de división. Por esto el apóstol tiene que exponer este tema y este conflicto públicamente, porque es obvio de que todos estaban en conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Dos hermanas en Cristo, Euvodia y Síntique, no se podían ni ver. Es significativo porque la palabra, el nombre Euvodia, significa de sabor dulce y Síntique significa persona afable.
Hermosas definiciones, pero que evidentemente eran solo nombres porque entre ellas no ejercían esta dulzura o esta afabilidad. Estas dos mujeres habían luchado con el mismo apóstol Pablo y con los hermanos en la extensión del Evangelio, pero no sabemos por qué. Quizás por las fricciones del servicio, porque ocurren, pero no sabemos por qué en realidad ahora estaban en un profundo desacuerdo. El clima era tan difícil y la confrontación tan evidente y dura que Pablo tuvo que rogar a uno de los hermanos de la congregación, no sabemos su nombre, pero sí sabemos de sus capacidades y de su forma de ser, porque nos dice: a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres. Y entonces surge la pregunta: ¿cómo es posible que Pablo se sintiera orgulloso de una iglesia que tenía serios conflictos? ¿Cómo se entiende que la ame, que la extrañe tanto, que la considere su corona, si había un pecado de división y de disputa en ella? ¿Cómo puede ser que se sienta alegre, exultante, si había motivos de tristeza por estos problemas en su interior? Leyendo y releyendo el texto, pude encontrar tres conclusiones a las cuales llega el apóstol Pablo y a las cuales también deberíamos llegar nosotros, para que nunca dejemos de amar, de extrañar y de alegrarnos por la iglesia en la que estamos a pesar de sus falencias. En primer lugar, la primera conclusión es que no debo juzgar a la iglesia por sus defectos, sino por la presencia de Dios en ella. Manténganse así firmes en el Señor. Un paradigma que cae en este texto es aquel que dice que en una iglesia en pecado Dios no la puede bendecir. Hermanos, si la bendición de Dios para nuestras vidas, nuestras familias, para nuestra iglesia dependiera de nuestra perfección ética, moral y de vida, entonces estamos en muy serios problemas e impedidos de recibir bendiciones del cielo. Es que ninguno de nosotros podemos decir que somos impecables. ¿Cuántas veces a lo largo del día de pensamiento nomás fallamos a nuestro Señor? El segundo problema es que si Dios bendice solamente si nos portamos bien, entonces estamos hablando de una bendición por obras y por méritos. Esta idea retribucionista del Antiguo Testamento de que si nos portamos bien, Dios bendice, si nos portamos mal, Dios maldice. Gracias a Cristo de que esto ya no es así, porque sería inalcanzable la bendición para nosotros. Eso no quita de que tengamos que vivir una vida de santidad, por supuesto. Pero esta vida tampoco es algo que podamos alcanzar por esfuerzos humanos. Esta vida de santidad es gracias a la santificación que Cristo ya nos dio y solo nos resta a nosotros vivirlo al 100% en nuestra vida. Es un regalo de Dios que solo debo experimentar en mi identidad con Cristo. Es la gracia de Dios la que hace de que Dios me bendiga a pesar de mis defectos.
La segunda conclusión a la que uno puede arribar es que no debo comparar a la iglesia con otra, sino llevarla a reflejarse con el Señor. Una de las claves de la eclesiología de Pablo es que no utiliza la comparación denigrante para formar una iglesia. No está nunca diciendo ojalá fueran como la iglesia de Colosas o aprendan de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué razón no utiliza estos términos? Porque él sabe que cada comunidad es un organismo vivo, único y particular. No es una organización que se pueda copiar y pegar, copiar y replicar en serie. No es una estructura. La iglesia del Señor, cada iglesia, es un organismo vivo e individual. Comparar una iglesia con otra es como querer comparar mi hijo con el del vecino, mi esposa con la esposa de un hermano. Es ilógico, es injusto, pero lamentablemente es una de las cosas que más frecuentemente hacemos. Y molesta muchísimo. Y creo que no es sensato cuando uno se compara como iglesia con otras, sea positiva o negativamente. ¿Qué quiero decir? Positiva es cuando me siento superior a otra, subestimando a otras comunidades. Negativamente es cuando me desvaloro a mí mismo como congregación, como iglesia del Señor. Porque ansío los recursos financieros, los edificios, el número de personas y los dones que hay en otra. Es un error compararnos con iglesias de otro tiempo, con iglesias de otros lugares, con iglesias de otros contextos y de otras culturas. La iglesia en la que estamos es una realidad, es una personalidad individual aparte, irrepetible, incomparable, en la cual, con sus virtudes y defectos, avanza hacia la eternidad. Y entonces, ¿cuál es el parámetro? ¿Cuál debería serlo? El punto de reflejo de una iglesia no es otra iglesia, es el Señor Jesucristo. La motivación para cambiar no es tratar de ser mejor que otros, sino el ser igual al Señor. A lo sumo, puedo compararme con otras iglesias bíblicas para aprender de ellas, porque sus modelos ya han sido aprobados o desaprobados por el Señor de la iglesia. El problema es cuando todo se define de acuerdo a los parámetros y a las percepciones humanas. Ahí vamos a encontrar tanta diversidad, tanta contrariedad, y nunca podríamos ponernos de acuerdo. Hermanos míos, aprendamos entonces de que además de no juzgar a la iglesia por sus defectos, sino por la presencia de Dios en ella, aprendamos a que no nos comparemos con otros, sino llevarnos a compararnos con nuestro Señor. Y por último, la última conclusión a la que quisiera arribar: no debo minimizar la iglesia y sus problemas, sino trabajar proactivamente en las soluciones. La visualización de los defectos de una iglesia, como Pablo vio este problema entre los hermanos, entre las hermanas de Filipos,
no deben ser escondidos debajo de la alfombra, no deben ser minimizados, deben ser expuestos si es algo público, deben ser comprendidos y tratados con amor. En este punto es muy fácil pararme en un rincón y ponerme a criticar los defectos de la comunidad de fe a la cual pertenezco. Seguramente cuando alguien toma esa posición, crítica de ver solo las fallas, y quizás es porque ya se está alejando de esa comunidad. Lo que debemos hacer es comprometernos con los problemas, meternos en los intersticios, en las fallas, para ayudar a los hermanos a progresar, a superarse, pero siempre de una percepción positiva, alegre de la iglesia a la cual soy parte. Cuando puedo pararme así, entonces mi amor por ella jamás cesará, jamás cambiará. Quizás no somos parte de la iglesia que creemos nosotros que podríamos llegar a ser. Somos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que Él quiere bendecir y construir con nosotros cada día un poco más. Hermanos míos, que de verdad siempre tengamos una positiva percepción de la iglesia donde estoy. De esa forma, mi alegría será constante y seguiré aportando con mi ayuda a la construcción de ese cuerpo de nuestro Señor. Que Dios así nos bendiga. Nuestro maravilloso Señor, nuestro amado Señor, nos dio la libertad. Él nos hizo libres de la esclavitud, del pecado. Él rompió nuestras cadenas. Vamos a celebrar